The subject is wisdom or Y folly. nuestro tema We es la go back this sabiduría o evening la to insensatez, this. sabiduría o insensatez. Y vamos esta noche hasta el libro de Eclesiastés, el cual es el libro del predicador, ya sea el predicador o el que reúne para la predicación. Es una composición por el rey Salomón, el hijo de David, que reinó entre 970 a.C. y 930 a.C. Así que aquí tenemos un libro que es una obra de hace 3000 años, una obra de sabiduría. ¿Y qué es el libro de Eclesiastés? Pues les puedo decir que es una serie de folletos. Folletos para personas que necesitan conocer al respecto del reino de Dios y que tienen que venir al reino de Dios. Es un libro de razonamiento, un libro que nos sacude, un libro que hace llamados, un libro para traernos a Dios a través de Cristo. Y Salomón, como ustedes saben muy probablemente, había probado toda cosa, cualquier cosa para poder buscar felicidad. Él era un hombre, un rey con muchísimo dinero. Su padre David había edificado un reino y tenían riquezas que son inimaginables. Salomón tenía mucho dinero para gastar. Él era un hombre muy inteligente. Era un hombre muy bien educado. Él probó todo tipo de cosas que quiso hacer las hizo, y en su vida se apartó de su confianza en Dios e intentó encontrar una felicidad sustituta y realización en todas las cosas que él podía hacer. Sin lugar a dudas, él participó en edificaciones, en expansión del reino, y también era un gran científico para su tiempo. Era como un biólogo y también sabía de agricultura, conocía muy bien estas cosas. Él trató de aprender muchas cosas para satisfacer su apetito, que clamaba satisfacción, pidiendo satisfacción. Él hizo todo tipo de pecados, hizo todo lo que quiso, él lo intentó todo. Y en algún momento de su vida, probablemente cerca del final de su vida, él dejó a un lado todo eso. Y él volvió al Dios de su juventud, al Dios de su entrenamiento y su crianza. Y él se volvió a Dios con todo su corazón. Y este libro de Eclesiastés es una de las consecuencias, uno de los frutos, puesto que ya en ese momento alentaba a otros y persuadía a otros que no tenían el ámbito para poder hacer todas las cosas, para satisfacerse como Salomón había hecho, pero él llamaba a las personas a que se volviesen a su Dios. Así que ese es este capítulo que tenemos aquí, de esto trata, y este capítulo octavo es uno de sus folletos, y dice, ¿quién como el sabio? Él abre esto con una pregunta. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Así que él comienza con esta pregunta. Este episodio o esta porción de su razonamiento la comienza así. ¿Quién es sabio? Y bueno, cuando él menciona la sabiduría, él está hablando no solamente de quien tiene conocimiento, sino quien tiene entendimiento de las cosas que sabe. ¿Quién puede aplicar el conocimiento que tiene? ¿Quién tiene entendimiento de la vida y su significado? Y tal entendimiento que le permita tener gran gozo y entonces haga que su rostro brille y la tosquedad de su semblante se mude. Él habla con ilustraciones el 50% de las veces. En otras palabras, quien tiene fortaleza y tiene posturas firmes y es claro y tiene confianza en su entendimiento de lo que él ha descubierto. La sabiduría del hombre logra esto. ¿Quién es sabio? ¿Quién entiende el significado de la vida? ¿Quién entiende la naturaleza humana o los caminos humanos? ¿Quién entiende al respecto de Dios y cómo reconciliarse con Él y cómo caminar con Él? ¿Quién puede controlarse a sí mismo y gobernar su vida?
¿Quién puede ser de gran ayuda para otros? ¿Quién tiene verdadera sabiduría? Y a través de las muchas preguntas que él hace en este libro de Eclesiastés, el libro del predicador, entonces vemos que estas son las cosas que él está señalando cuando menciona la sabiduría. Y en el tiempo que tenemos, esto es lo que quiero que analicemos. Cuatro cosas. Comenzamos aquí con el versículo 2. Inmediatamente él comienza este folleto, este llamado, ese razonamiento con una ilustración. Y el versículo 2 dice así: Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Entonces, su primer consejo al respecto de la sabiduría, la verdadera sabiduría, es que seamos sabios al respecto de Dios. Y aquí tenemos la ilustración, la cual está implícita. Tenemos que identificar esto porque no te dice abiertamente cuál es la ilustración, sino que simplemente te dice sus características, pero es fácil de ver cuál es. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Versículo 3: No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Y él lo explica, pues la palabra del rey es como potestad. ¿Y quién dirá que haces? Versículo 5: El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y aquí tenemos, te aconsejo que guardes los mandamientos del rey. Y la ilustración aquí implica a alguien de la corte, un oficial de estado, alguien que tenga una posición privilegiada en la corte del rey. Este rey en tiempos antiguos, eso es lo que estamos meditando, tiempos antiguos, estos reyes, este hombre ha sido elevado a tener lujos y comodidades y responsabilidad también, mucha responsabilidad. Y aquí tenemos el consejo que le da Salomón: guarda las instrucciones del rey, mantente en su favor si sabes lo que te conviene. Si tú eres sabio, entonces no vas a ser ofensivo, nada más porque si no vas a ser no vas a dejar de lado sus instrucciones solamente porque sí. Y te aconsejo, y esta es la definición de la sabiduría, la aplicación viene después. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y este cortesano ha sido admitido en ese lugar, se le ha dado su responsabilidad y sus tareas con un juramento. Este juramento lo hizo ante Dios, que él serviría al rey y que él haría su voluntad. Él está atado a él. Y todos estos privilegios y su lugar en la corte dependen de que él cumpla lo que ha prometido, y su utilidad y su obediencia al rey es tal. Entonces dice aquí: no te apresures de irte de su presencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tal vez hay una pelea, una discusión, y entonces este cortesano pierde el control y es arrogante y testarudo y desea y decide estar en desacuerdo con el rey. Y vemos la ilustración aquí. E incluso a medida que el rey explica lo que él requiere, el cortesano sale de la corte azotando puertas y sale de allí. Bueno, pues qué cosa tan insensata hacer, porque su posición depende del favor que tiene el rey. Él es un subordinado al rey. Él solamente está allí para ayudarle a llevar a cabo su tarea. Y si él está en desacuerdo, pues más vale que tenga una forma sabia de decírselo al rey, porque el rey tiene todo el poder. Pero no, simplemente está siendo difícil este cortesano y se comporta con un mal carácter. ¿Y qué dice aquí? No te apresures a irte de su presencia, versículo 3. No persistas en ninguna cosa mala. Es decir, que si se está en desacuerdo con el rey y él insiste con su política, y bueno, suponemos aquí no tenemos algún asunto moral, un asunto que tenga un principio adjunto allí, entonces el rey quiere mantener su política y entonces el cortesano tiene que darse cuenta que está lidiando con el rey. Su posición, sus privilegios, su estatus, todo depende de que él esté en el servicio al rey, del rey. Entonces hay que honrarle. Y dice que el rey hace cualquier cosa que quiere, versículo 4. Pues la palabra del rey es con potestad, con poder. ¿Y quién le podía decir qué haces? Y todo esto está en un folleto al respecto de cómo buscar y encontrar a Dios. Y cuál es nuestra necesidad de Dios, y la aplicación de la ilustración es obvia. No trates a Dios
como este cortesano insensato que está maltratando al rey, de quien él depende, como si él ya se hubiera olvidado que está en el servicio del rey. Y el rey, por derecho, en aquellos días, en aquel entonces, tenía todo poder, y el rey podía dejarle de lado. ¿Y después qué le iba a pasar? Bueno, pues si no sufría algún castigo, pues su fortuna se le removería, perdería todo, perdería su posición, terminaría en la calle, tendría una gran humillación. Él no es nada sin el rey, depende completamente del favor del rey. Entonces, más le vale que me mantenga el favor del rey. ¿Y qué hay respecto de nosotros? Aquí estamos nosotros en la vida. A veces antes de que Dios nos lleve a Él, estamos despreciando a Dios. Estamos dispuestos a calumniarle, dejarle de lado, estar en desacuerdo con sus estándares morales y los 10 mandamientos y la enseñanza de la Biblia. Estamos dispuestos a mantener nuestra opinión en contra de Dios. E incluso atravesamos etapas en las cuales despreciamos grandemente a Dios y decimos, si Dios hace así, si Dios hace esas cosas y es así, y esa es la política de Dios, entonces yo no quiero un Dios así. Y entonces le insultamos. Y el consejo de Salomón es ten cuidado. Si tú tienes privilegios del rey y tenemos privilegios porque no somos animales, ni vacas, ni gatos, ni bestias del campo, no, amigos, somos seres humanos. Hemos sido admitidos a la corte ya, en cierta forma, y se nos ha dado privilegios y la capacidad de la razón y emociones complejas. También tenemos un instinto de que Dios está ahí. Somos criaturas especiales y somos hechos criaturas personales, conscientes, capaces de buscar a Dios y conocerle, caminar con Él. Tenemos grandes privilegios, somos seres humanos y le debemos esos privilegios a Dios y le tratamos a la ligera. Y dice Salomón, la sabiduría es, ten cuidado, estás ante la presencia de Dios, estás bajo su autoridad, no le desprecies, no tengas una lucha tonta con Él, no tengas un desacuerdo con Él. Él tiene poder infinito, sabiduría infinita, gloria infinita y amabilidad infinitas. El ser insensato para con Dios es la tontería más grande que uno puede cometer. Y ese es el significado de la primera parte del razonamiento aquí en este folleto. Sé sabio para con Dios, al respecto de Dios, sé respetuoso con Dios, ten cuidado con Dios, escúchale, mantente en silencio, refrena tu hostilidad en contra de Él y sus estándares o sus requisitos, humíllate y escucha. Esta es la primera etapa de la sabiduría que Él nos aconseja tener. Y dice, quien guarda el mandamiento no experimentará mal. Versículo 5. Y tengo un segundo punto de Salomón. Sé sabio respecto de Dios, ese es el uno. Y el segundo, sé sabio al respecto del tiempo y la eternidad. Así es como se desarrolla el folleto. Mira el versículo 5 a la mitad. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y ambas cosas tienen un equilibrio, son pesadas. Lo voy a explicar en un momento. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Versículo 6. Para cada intención, para cada aspiración y deseo y objetivo, para todo hay un tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Y esto es muy profundo. Y trata respecto del tiempo y la eternidad. Hay que ser sabios al respecto de estas cosas. La sabiduría toma en cuenta no solamente el tiempo, sino la eternidad también. No solamente vive pensando en este mundo de tiempo como si no hubiera eternidad. La sabiduría dice, lo que yo haga en este mundo de tiempo y cómo viva en este mundo, en este tiempo de vida será juzgado en la eternidad y para con la eternidad. Ese es el sentido aquí. Entonces Salomón dice, sé sabio al respecto de estas cosas. Mira por encima de los eventos, mira por encima del tiempo. Y él todavía está hablando de la ilustración del cortesano o del oficial de Estado. Porque cuando aquel entonces, en la corte del rey, cuando alguien se señalaba
Para que tuviera un cargo, se le daba una tarea, y los cortesanos no solamente estaban allí mirando las paredes, sino que tenían deberes y responsabilidades. Y la vida no era tan compleja como ahora. Ahora, con cada trabajo importante, hay estructuras complejas en muchas compañías para monitorear cómo le está yendo a las personas y para revisar que estés trabajando, etcétera. Pero así no era como funcionaba el mundo hace siglos, sino que se te daba tu trabajo y se mostraba el resultado, se examinaba eso. De vez en cuando se tenía que dar cuentas de lo que se había producido y hecho, y se le juzgaba al respecto de eso. Y cuán fácil es en esas circunstancias estar pasando el tiempo y nada más. Hay lugares que quiero visitar, cosas que quiero hacer, personas que quiero ver, y pasa el tiempo, pero la fecha de la revisión o examinación para ver qué es lo que has producido para el rey, al respecto del proyecto que tengas en tus manos, se te preguntará qué has construido, cuánto dinero ganaste con los impuestos, lo que sea, ese día vendrá y se te examinará en ese entonces, no en medio no antes del plazo. Entonces el razonamiento de Salomón es: el cortesano no desperdiciará el tiempo, sino que verá el tiempo, en su mente lo tendrá, y entonces tendrá presente el juicio venidero, porque no quiere perder su puesto, no quiere ser considerado indigno, no quiere ser depuesto, no quiere sufrir pérdida y humillación y vergüenza. Y así pasa con Dios. No vivas solamente teniendo en el presente el tiempo, sino acuérdate del juicio. Acuérdate de que vas a ser evaluado un día. Acuérdate que estás despreciando a tu Rey Celestial y no le das tiempo a Él, le desprecias, no le amas, no le sirves, nunca le buscas, nunca buscas su perdón por tu pecado, nunca deseas tener reconciliación con Él, nunca deseas asociarte con Él, nunca deseas vivir por Él y servirle. Y entonces tienes un precio por pagar. Y aquí lo tenemos. La forma que lo explica Salomón en estas palabras, versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, para todo objetivo. Por tanto, el mal del hombre es grande sobre él. ¿Por qué o por tanto? El mal del hombre es grande sobre él. Y es importante que se exprese así. Y algunas de las traducciones modernas de la Biblia parafrasean demasiado y simplifican esto e interpretan como locos lo que dice aquí. Y dicen: nadie puede entender esto, por tanto la miseria del hombre es grande sobre él. Y entonces hacen que la idea que Dios tenía en este versículo desaparezca con su traducción, porque la miseria del hombre es grande sobre él. Dios pone una limitante sobre el hombre cuando él es desobediente. Esta es la explicación. Es como el cortesano que perdió el tiempo y no hizo lo que se le había encargado que hiciese. Pero si hacemos eso con Dios y vivimos como si Él no estuviera allí, como si Él no importase y simplemente estamos así paseando por la vida, pues entonces hay un castigo, una penalidad. Y cuando estoy explicando las cosas de Cristo, tal vez paso demasiado tiempo diciendo: eres un pecador, estás apartado de Dios, necesitas un Salvador. Si tan solo fueras salvo y Dios te perdonase, caminarías con Él, orarías a Él y le tendrías en tu vida. Estarías camino al cielo y la vida tendría gran propósito y significado. Y tal vez no digo lo suficiente al respecto de lo que dice Salomón aquí. No solo tiene que ver con cuán maravilloso y preciadísimo es encontrarle, sino también tiene que ver con lo que te va a pasar si no le encuentras. Si tú no quieres a Dios y no le escuchas, hay una restricción sobre tu vida. Nunca puedes prosperar verdaderamente como tú imaginas que podrías hacerlo. Nunca podrías desarrollar incluso tu potencial humano. Dios no es tan cruel como para dejarte seguir avanzando tranquilo en la vida sin Él, y que pudiera ser tan fácil, perdón, tan feliz como pueda conseguirse la felicidad, porque si eso fuera así nunca le buscarías ni le encontrarías. Así que si tú ignoras a Dios, Él te merma tu vida, Él te restringe, y es por eso que la miseria del hombre está puesta pesada sobre él. Es lo que dice el hebreo. Está pesada sobre él.
Es por esto que todo mundo tiene tristeza y decepción y limitaciones en sus vidas, porque sin Dios siempre hay un límite que Dios pone sobre nosotros. Y tal vez dices, eso no puede ser verdad. Yo conozco personas que en sus negocios, en su vida de negocios, han logrado millones y billones. Y leemos al respecto de ellos y escuchamos al respecto de cuán ricos son y cuán exitosos son. Y algunos de estos grandes nombres en el mundo de las finanzas, parece que nunca nada les sale mal. Sí, pero si tú pudieras ser una mosca en la pared de su casa, tal vez podrías ver una historia muy diferente. Tal vez por afuera todo parezca estar bien en ciertas áreas de la vida, pero nadie tiene la felicidad suprema. Y tal vez ellos tienen mucha tristeza en su vida, en su hogar, tal vez hay tristezas, dificultades, presiones que están mucho más allá de lo que otras personas pueden tener. Y también igualmente hay personas que pueden tener contentamiento y paz en su casa, que tienen un tiempo mucho, muy desagradable en su vida profesional. Y entonces preferirían no tener promociones y hacer cosas que fueran diferentes con tal de no estar en esa situación. Hay una limitación en cada ser humano que piense que es demasiado grande para Dios y que no tiene tiempo para Él, que no le quiere. Es el cortesano, es este cortesano terco y necio. Primero que nada, se arriesga a que va a ser puesto en la calle porque tiene discusiones con el rey. Y ahora si tú quieres no tiene tiempo para el rey tampoco, y no se lleva, o no lleva a cabo su tarea, entonces el rey lo castigará. Entonces el rey limita, y ese es el razonamiento aquí. Así que si tú ignoras a Dios y no crees en Él, pues entonces nunca lograrás tener la felicidad y realización y contentamiento que tú imaginas que puedes conseguir. Pero ya hablé respecto de esto bastante. Amigos, tercer punto. Sed sabios al respecto de vuestras necesidades. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Tu último aliento en tu vida, ni potestad o poder sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. El hebreo dice que no dejas tus armas en esa guerra. No puedes estar exento de la guerra en contra del envejecimiento y de que la muerte se aproxime. No hay inmunidad en esto, no hay excepción ninguna. No hay ninguna excepción. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y aquí Salomón ilustra su punto de forma diferente. Sé sabio, él dice en efecto, a respecto de tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus más grandes necesidades? Y las más grandes necesidades son las del alma. La necesidad del perdón de Dios, la necesidad de tener comunión con Dios, la necesidad de tenerle en tu vida, la necesidad de tener nueva vida y una nueva naturaleza, la necesidad de vida eterna. Estas son nuestras necesidades. El conocerle y el caminar con él. Sed sabios al respecto de vuestras necesidades. Estás envejeciendo tal vez. Estás creciendo, estás avanzando hacia ese día final. Cada uno de nosotros está avanzando hacia ese día y no hay poder que tenga potestad sobre el espíritu para retenerlo. Está hablando al respecto de la chispa de la vida, no el Espíritu Santo, ni potestad o poder sobre el día de la muerte. Cuando venga el día final para ti, no podemos decir, 5 minutos por favor más. No, no hay nada que se pueda hacer. Y no hay excepción en la guerra. Ni tampoco la impiedad librará al que la posee. Supongamos que tú pudieras enfocar tu mente en todas las cosas pecaminosas o no, en todas las cosas que disfrutas hacer en esta vida, y entonces las haces. Bueno, eso te hará olvidar que un día morirás. Eso, por así decirlo, va a quitar ese momento de tu muerte. Claro que no. Todo el mundo lo sabe.
Tú puedes tener tu mente desviada en ciertas cosas, quitar tu mente, tus pensamientos de la muerte, pero eso no cambia el hecho de que estamos avanzando a ese día final, ese juicio final. Y entonces es sabio al respecto de tus necesidades, porque eso no se irá. Necesitas a Dios, necesitas tenerle, necesitas tener vida eterna. No sabes el día de tu muerte, no sabes lo que te pasará a ti en cualquier momento de la vida. Eso es lo que dice Salomón. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Tú no sabes dónde estarás en un año, o qué pasará en tu vida de negocios, en tu trabajo. Tú no sabes si tendrás alguna catástrofe en tu vida, o quebrantamiento, enfermedad. Si tú eres joven, tú no sabes con quién te casarás, y todo eso piensas tú que depende del azar y la buena fortuna, y tú no conoces qué va a pasar, no sabes lo que va a pasar después, cómo estará tu vida en 5, en 10 o en 15 años, tú no sabes nada de eso. Y tu más grande necesidad es tener un guía celestial. Tu más grande necesidad es estar en las manos de Dios, tenerle para que supervise tu vida y que sea tu protector y tu Dios, y que escuche y responda a tus oraciones y estar a su servicio y tener una vida que es significativa con Él. Sé sabio al respecto de tus necesidades, dice Salomón. Y yo quiero mencionar un punto final, punto número 4, y voy a ir al versículo 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, dice Salomón, y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Voy a explicarlo en un momento. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿De qué trata esto? Salomón dice, a pesar de que tenía o que se tengan, perdón, actividades intelectuales y físicas día y noche, alguna persona de nosotros que tenga esto, pues este es un mundo en caos, sin importar lo que haya por ahí. Y eso es lo que necesitamos saber, hay que ser sabios al respecto de este mundo. Este es un mundo en caos. Y aquí lo vemos, versículo 16, pues yo dediqué mi corazón a conocer sabiduría. O dice la Biblia de las Américas, cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. Y es obvio lo que significa, cuando apliqué mi corazón a entender cómo funciona el mundo. ¿De qué trata este mundo? Si verdaderamente está mejorando, si verdaderamente está llegando o yendo a un destino, si verdaderamente la sociedad mejora y cómo todo encaja. Estos problemas, guerras, dificultades que hay en la vida, ¿hay una dirección, un destino? ¿Hay un punto final que sea evidente? Dice entonces, cuando dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra para entender el mundo y sus mecanismos y su futuro, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, o aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, hay gente que duerme ni de día ni de noche. No, ¿por qué? Porque no entienden este mundo. Hay eruditos, siempre ha habido eruditos, gente sabia, hay políticos, gente que intenta poder entender su propia vida y hay gente que hace actividades intelectuales y físicas y todo esto no termina, pero nada de eso tendrá éxito final. No podemos entender este mundo o ver qué razón hay de las cosas porque la sabiduría, y para tener sabiduría, pues tenemos que entender que este mundo es un mundo en caos. Ese es el punto que está haciendo aquí Salomón. Y él lo repite en el versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios. Ten presente la obra de Dios. Esto es importante. Que el hombre no puede alcanzar la obra de debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. No importa que alguien sea un erudito, aún así
no podrá entenderla o alcanzarla. Es un mundo caótico. No podrá descubrirla. ¿Y por qué es caótico? Pues porque la raza humana está en rebelión en contra de Dios. Y la sabiduría es entender esto. Tienes que saberlo. Tal vez alguien piensa que nos vamos a deshacer de las bombas. Alguien piensa que las grandes amenazas por ahí un día van a ser erradicadas. Pero el mundo siempre ha sido así. Cuando una parte del mundo se tranquiliza, pues otra parte del mundo se desestabiliza. Ese mundo en caos, nunca habrá paz total. Habrá paz total en las familias o en la industria, ni tampoco entre naciones. Es un mundo en rebeldía, no hay paz, no hay igualdad, no hay justicia, no se resuelven problemas. Bueno, hace unos años el comunismo estaba en contra del capitalismo. ¿Y qué hay ahora? ¿Cuál es la lucha? Humanismo en contra de la moral y el remanente del cristianismo. ¿Y cuál será la lucha en el futuro? ¿El Islam en contra del humanismo? ¿Cuál es el siguiente conflicto internacional? ¿Cómo será en su complejidad? ¿A quién atrapará? ¿A quién afectará? ¿A quién perturbará? O podemos decir que siempre habrá algún conflicto y no sabremos de dónde viene hasta que lo veamos, porque es un mundo en caos. No puede resolver sus problemas solamente aquí y allá en un momento y luego otra vez todo se echa a perder. El humano no puede mejorar. El humano nunca será moral. Y cuando yo era un joven, conocí un hombre que era un hombre bien educado, tendría que haber sido más sabio, pero él estaba convencido. Él pensaba que, o sea, estaba convencido que en los 30 todo mejoraría y en décadas subsecuentes. Y pensaba que el mundo sería mucho más civilizado. Me decía este tipo de cosas hace muchas décadas. Amigos, eso es una locura. Nada más necesitamos ver la historia del mundo. Este es el mundo en caos y todos los políticos en el mundo, y claro que lo necesitamos y esperamos que haya buenos políticos y tienen que esforzarse por hacer su mejor esfuerzo, pero nunca pueden convertir a la sociedad en una utopía. Nunca pueden lograrlo. Es imposible debido a la naturaleza caída del hombre. Hay que ser sabios al respecto del hombre, el ser humano. No tenemos que poner toda nuestra esperanza en este mundo caído. El propósito de la vida, el por qué Dios permite que este mundo continúe, es para rescatar hombres y mujeres y sus almas y sacarlos de este mundo y rescatarles. Esa es la enseñanza aquí. Nunca podemos entender las cosas sin Dios. Y tengo que terminar. Y he visto todas las obras de Dios. ¿Te das cuenta este tema que está en Eclesiastés? Y estos folletos de Salomón, Dios pone un freno en el hombre. El hombre no puede crear una utopía, no solamente porque es un pecador, sino porque Dios no lo permitirá. Por eso los imperios caen. A través de la historia se hacen poderosos y grandes y después Dios los derroca y se colapsan. Y entonces Dios frustra sus intentos de lograr más cosas. Y mientras sigamos siendo rebeldes en contra de Dios, Dios nos frustra y limita. No importa si somos individuos o naciones, ese es el significado aquí. Y he visto y después vi todas las obras de Dios. En última instancia, hay un límite de Dios sobre la sociedad rebelde. El hombre no puede entender la sociedad, permanece en caos. En cuanto a algo es medio arreglado, otra cosa se colapsa. Porque el propósito de que estemos aquí no es para que estemos con éxito sin Dios, y Dios no lo permitiría, sino el propósito de estar aquí es encontrar a Dios y conocerle y caminar con Él. Y hay cuatro cosas que vemos a partir de este capítulo complejo. Hay que ser sabios al respecto de Dios. También al respecto de tus necesidades, también al respecto del tiempo y la eternidad, y también al respecto del mundo. Y cuando lo seas, entonces vendrás a Cristo y confiarás en el Salvador que murió por pecadores, y Él solamente puede perdonarte, y confiarás en Él para poder tener reconciliación con Dios y para encontrarle y caminar con Él, y amarle y tenerle.
Amigos, esta es la enseñanza de este folleto de Salomón de hace 3000 años y las 4 reglas de la sabiduría en esta porción particular de su libro. Oremos juntos. Nuestro Dios y Padre Celestial, de gracia, míranos, concédenos esta sabiduría. Señor, nuestro orgullo humano resiste la enseñanza de que somos una raza caída, vivimos en un mundo caótico y tenemos necesidades que solamente tú puedes cumplir. Enséñanos, te pedimos, muéstranos estas cosas, muéstranos que la vida es nada sin ti, no es nada sin ti, ni tampoco sin el Salvador Jesucristo y sin su poder perdonador. Obra en cada corazón y ayúdanos, te pedimos. Y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, por amor a Él. Amén.